Hola, nuevamente bienvenidos a su clase de videojuegos y cultura. En esta ocasión nos vamos a sumergir nuevamente en un poco de historia. Nuestra idea en este caso es explorar la crisis del mercado de los videojuegos y de la producción de videojuegos en los años 80 en los Estados Unidos, y la vamos a ejemplificar un poco con la producción de consolas y de juegos para consolas domésticas. Es muy importante entender que la miniaturización de la tecnología de consumo, digamos, doméstico, tuvo sus orígenes en la aparición de tecnologías de miniaturización de los procesos electrónicos. En este caso me refiero a los chips que están en la parte de atrás, los microcontroladores que permitían hacer una gran cantidad de tareas pues, con un dispositivo muy reducido. Este fue el caso de la compañía General Instruments, que empezó a producir chips específicos para consolas de videojuegos, y fue el responsable que compañías como Telstar empezaran a tener y producir consolas tan pequeñas como las que estamos viendo en este momento. Eran consolas con unas capacidades muy limitadas y usualmente con uno o dos juegos máximo. Esto sucedió alrededor del 75. Dado que las capacidades gráficas no eran realmente muy poderosas y va a ser una de las limitaciones más grandes que va a enfrentar la industria en este momento, compañías como Telstar empezaron a intentar incorporar interfaces físicas, como en esta propuesta del Telstar Arcade, donde incluyeron un volante y armas como pistolas, por ejemplo, que se va a ver después, digamos, en productos de compañías como la Nintendo. Eh, por supuesto, la aparición de la consola Atari VCS 2600 en 1977 marca un hito muy importante en el desarrollo de las consolas. Es una consola muy compacta, muy portátil, muy poderosa y que tiene todos los juegos que se demandan en aquel momento. Es realmente un producto muy exitoso, tanto así que empiezan a aparecer clones de él. Y como sabemos por la historia de los computadores personales, cada vez que aparecen los clones hay un fenómeno de masificación importante. En este caso se produjo una consola que se llamaba la Telegames 2600, que era un clon de la Atari, que la hizo y la vendió Sears en las tiendas masivas en los Estados Unidos, teniendo un impacto muy grande en la cantidad de gente que jugaba este tipo de juegos. Otro gigante del entretenimiento, del cual nosotros hoy por hoy no lo asociamos realmente a los videojuegos, es Mattel, la compañía que produce Barbie. En este momento fue un gigante en la apuesta por crear consolas domésticas de videojuegos, y creó este producto en el 79 llamado Intellivision, que significa Intelligent Television. Recordemos que en este momento las consolas caseras son una manera de extender las capacidades del televisor, en realidad. En este caso estamos viendo uno de los aspectos que hizo que consolas como la Atari y la Intellivision tuvieran problemas, y era la calidad de las gráficas que podían generar. Inclusive Intellivision se destacó por producir mejores gráficas, como podemos verlo en el fondo, que las de Atari en un juego similar. Lo que estamos viendo es un juego de fútbol. El que estamos viendo ahora es un juego de hockey. Vemos como la propuesta de Atari es supremamente plana y muy limitada en color, y la de Intellivision es mucho más vivaz, y además tiene un espacio tridimensional, un falso espacio tridimensional. Por supuesto que Atari siguió produciendo consolas, y la aparición del Atari 5200 en el 82 marcó un poco como el inicio del fin de esa producción industrial de videojuegos en esta época, marcada por la competencia de muchas consolas, ¿cierto? Que jugaban más o menos los mismos juegos. No existían realmente juegos de calidad que fueran diferenciadores, y al saturarse la producción, se saturó rápidamente el mercado con productos de no muy buena calidad, y empezaron a tener serios problemas todas estas industrias que se habían generado en los últimos años en los Estados Unidos principalmente. Lo que estamos viendo atrás son ejemplos de
cómo se veía diferente un juego como Space Invaders en un arcade y cómo se veía en las consolas. Las consolas seguían teniendo muchas limitaciones, por supuesto, pues a pesar de que había miniaturización de microcontroladores muy poderosos, pues el hecho de tener en un arcade mucho más espacio para electrónica hacía que se pudiera invertir en mejores gráficas, ¿cierto? El que estamos viendo atrás es el Atari. Cuando ejecutaba un programa como Pac-Man se veía realmente bastante feo y esos problemas empezaron a acumularse e hicieron que hubiera una saturación muy grande de los productos, y que no hubiera realmente caminos innovadores. Se intentó en muchos casos por el lado del hardware, como lo vemos en este producto de Mattel nuevamente, un IntelliVoice que sintetizaba audio y que permitía, digamos, sintetizaba voz más bien y permitía narraciones, pero eso no se complementaba con un desarrollo general de calidad de juego. Entonces juegos como Pitfall, que realmente fueron juegos innovadores con gráficas poderosas y tal, eran la excepción y la mayoría tendían a ser como este nuevo juego de E.T., de El extraterrestre, que se produjo paralelo a la película y que realmente fue un fracaso comercial enorme. De hecho, se responsabiliza en parte este juego por la crisis mundial de los videojuegos en ese momento, porque no se sabía por qué razón se había invertido tanto en la producción del videojuego y algo que en la pantalla grande se veía tan bien, ¿cierto? La película E.T. dirigida por Spielberg fue una de las mejores películas, de las películas más taquilleras de los años 80 y en cambio este videojuego se veía plano y muy muy simplón. La gran lección: no se podía seguir produciendo basura. Mattel siguió produciendo consolas, ¿cierto? Se siguió saturando el mercado también del hardware, eh, tratando de innovar. Como nos podemos dar cuenta en la imagen que vemos, las interfaces no evolucionaban mucho, estaban todas basadas en controles de teléfonos. Vemos los números, en realidad eran controles de teléfonos a los cuales se les ponía unas tarjeticas y con eso se interactuaba. Inclusive los cables que conectan los controles a la consola provienen también de la industria telefónica. La compañía Vectrex en el 82 intentó explorar en las consolas caseras las posibilidades que brindaba la imagen vectorial. Esto había sucedido también, digamos, exploraciones de este tipo habían sucedido también en los arcades. En este caso fue realmente muy interesante ver el desarrollo de un producto como estos, pero la limitación de la cantidad de juegos que podía, digamos, ejecutar fue lo que hizo que esta consola no se desarrollara. Consolas hubo muchas, como la Emerson Arcadia del 82, y en realidad todas hacían más o menos lo mismo, no había factores diferenciadores. La respuesta a crear consolas más sofisticadas, con mayor poder gráfico y con nuevas narrativas, vendría de otro lado, vendría del otro lado del Pacífico, desde el Japón, y serían las compañías Sega y Nintendo, quienes estarían encargadas un poco de resucitar la industria del videojuego que cayó en su primera gran crisis en los 80s en los Estados Unidos. Aquí tenemos muchas lecciones y muchas preguntas sobre la relación entre videojuegos y valor, entre la manera como se innova dentro de los videojuegos y cómo se generan procesos de capitalización. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.